El presidente Luis Abinader hablará esta noche exactamente en 54 segundos y el mandatario también solicita al Congreso una extensión del estado de emergencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos como siempre en Primer Plano. Miguel se reintegra en unos minutos a este espacio, a esta entrega en el día de hoy, donde reina gran expectativa en torno al discurso que pronunciará exactamente a las 9 de la noche el presidente Luis Abinader. Pero antes de analizar la expectativa que hay en torno a esto, es bueno compartir con ustedes una información de esta misma noche, donde el presidente solicitó al Congreso Nacional una extensión de 45 días más del estado de emergencia. El presidente pidió la nueva extensión por 45 días bajo la justificación de continuar con las medidas especiales para prevenir el contagio del coronavirus. Gracias al toque de queda y a las demás medidas de distanciamiento social adoptadas durante el estado de emergencia, se ha logrado ejercer el control sobre la enfermedad, por lo cual es necesario mantenerla y modularla al tiempo que asegura una paulatina y segura reapertura económica del país, señala la motivación del presidente Abinader enviada al Congreso. El documento también indica que el mantenimiento de esas medidas especiales junto con el avance de la jornada especial de vacunación es lo que ha logrado que se controle el nivel del contagio. Actualmente el estado de emergencia, es bueno recordarlo, vence el próximo día 27 y con esta nueva solicitud ya son 9 los pedidos realizados durante la presidencia de Luis Abinader. Estamos hablando de que si se aprueba, como se espera que se apruebe, tomando en cuenta la necesidad realmente de la acción, además de que eso debe ser aprobado en el Congreso Nacional, que es controlado por el Partido Revolucionario Moderno. Es la 9ª ocasión que el presidente de la República asume y toma y solicita una extensión del estado de emergencia. Estamos hablando de que en lo que va de gobierno exactamente un año, el presidente Luis Abinader se ha manejado con el estado de emergencia. Así que esperemos que el presidente Abinader, como se espera, sea complacido en torno a esa solicitud y que también usted siga tomando las medidas de prevenciones del lugar para reducir y seguir ganándole esta batalla al COVID-19. Pero indudablemente que una de las noticias principal de esta noche es la gran expectativa que reina en torno al discurso que pronunciará el presidente Luis Abinader. Se recuerda que era el lunes cuando el presidente Abinader debió haber pronunciado su discurso ante el país para analizar, para poner en blanco y negro lo que ha sido su gestión durante este año, su primer año de gobierno. Ese discurso, esa locución del presidente fue pospuesta por la situación meteorológica que imperaba en estos momentos, que fue la posibilidad o los efectos de un fenómeno atmosférico que lo sentimos en el lunes, que era el día donde el presidente debió hablar. Cada quien tiene su mirada en lo que entiende podría ser
los tonos o los tópicos que tocará el presidente esta noche en su discurso. Las expectativas realmente son muchas. Vamos a ver esta historia que nos preparó nuestro compañero Jonan González, para donde nos muestra realmente qué expectativa tiene la gente, qué expectativa tienen los políticos de lo que será el discurso del presidente Luis Abinader. Es la primera vez que el presidente, si se quiere, hace el análisis de lo que ha sido su gestión, partiendo de que fue el año pasado cuando asumió la presidencia de la República. Vamos a ver esta historia. A propósito de que el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá al país esta noche con motivo a su primer año de gestión, legisladores oficialistas esperan que el mandatario destaque las obras y las acciones que ha ejecutado. Entienden que pese a que asumió el gobierno en medio de la pandemia del COVID-19, el presidente Abinader hizo grandes esfuerzos para preservar la salud y la economía. La sociedad en sentido general y economistas, aún adverso al gobierno, reconocen que la economía va bien. El discurso del presidente de esta noche, las expectativas están muy altas, que va a ser bien positivo, pero yo les recomiendo a ustedes y al país a que esperemos el discurso de esta noche. Ante la demanda de la oposición de que el mandatario explique en qué se han invertido los 13.000 millones de dólares que se han tomado prestado durante su primer año de gobierno, los oficialistas aseguraron que el dinero no ha ido a los bolsillos de los funcionarios. Los préstamos que se han hecho aquí en el Congreso Nacional es producto de la irresponsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana y por el saqueo que hicieron en todos los años de gobierno del PLD. Mira, lo importante de los préstamos de Luis Abinader es que la ciudadanía sabe a dónde van. Los que tomaban los del PLD y los que hoy son Fuerza del Pueblo, también la ciudadanía sabe dónde iban. Lo único que los de Luis Abinader van a beneficio del pueblo y los préstamos que hacían esos gobiernos anteriores iban a los bolsillos de sus funcionarios. Por su lado, los reformistas insisten en que el presidente debe aprovechar la ocasión para hacer algunos cambios y sustituciones de funcionarios que no están colaborando con el gobierno. Era un metamensaje que le enviaban al funcionario: pórtate bien, que el 16 viene ahí. El 16 un funcionario que no quedaba bien o que no ha hecho la cosa bien, no está sintonizado con lo que quiere el presidente, es destituido. Ya todo está listo en la explanada frontal del Palacio Nacional, desde donde el presidente se dirigirá al país a las 9 de la noche a través de una transmisión en vivo por radio, televisión y plataformas digitales. Jonan González, EN Televisión. Bueno, es la expectativa que hay, todo un gran montaje para ese discurso que pronunciará en minutos. En el transcurso, inmediatamente termina este programa, nosotros enlazaremos directamente con lo que será el discurso del presidente. Pero esa expectativa no solamente se siente aquí en la capital dominicana, sino también en todo el país, en otras provincias, como en Moca. Los mocanos tienen su opinión de lo que será el discurso del presidente Abinader. Del municipio de Moca hacen una relación del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader con la problemática de la pandemia del coronavirus. Los trabajadores informales y políticos de la localidad plantean que ha sido excelente, bueno y malo la gestión del presidente Luis Abinader. Ciudadanos de este municipio puntualizaron que el gobierno ha sido un ejemplo en materia educativa en medio de la pandemia que ha azotado el país por más de un año a la nación dominicana. Muy bien, salvó el año escolar, que en la mayoría de los países se perdió, aquí se salvó. Estamos trabajando con el COVID, ya duro, vacuna gratis. El gobierno se ha dedicado específicamente a lo prioritario, que es salud. Entendemos que el gobierno no hay una posición, una dirección hacia dónde vamos respecto al ámbito económico, pero sí enfrentó con responsabilidad el asunto de salud.
mientras que trabajadores informales deploran que ha sido un año traumático para los que buscan alimentos para la familia días a días. Bueno, hermano, la situación ha estado difícil, tanto para el gobierno, pero mucho más para nosotros, la masa pobre. Y creo que el presidente está de mano cruzada. Yo te voy a decir la verdad, el presidente entró muy mal, papi, porque esto está todo difícil. Mira la hora que uno no ha hecho ni 200 pesos. Ha sido un fracaso porque no puede demostrar una obra, no puede demostrar que ha bajado los productos de primera necesidad. Cristian Rodríguez, EN Televisión. Bueno, ahí estaban los ciudadanos de Moca hablando sobre la expectativa y lo que ellos creen que deberá ser el discurso que pronunciará en 45 minutos el presidente de la República. Damos la bienvenida a don Miguel Susana, quien se integró al programa. Miguel, gracias. Buenas noches, ¿cómo se siente, hermano? Buenas noches. Bueno, no sé qué ha pasado en el Gran Santo Domingo, si ha sido el aguacero, el chubasco que cayó hace unos minutos, pero la ciudad estaba colapsada. Bueno, en Santo Domingo. Sí, los reportes que hay de diferentes lugares que prácticamente estaba intransitable. Se venían casi en todas las principales avenidas tú veías una filita india. Bueno, cuando vino a ver, siguen todavía algunas calles inundadas. El Santo Domingo se pone así y ha estado lloviendo esta noche también en la capital o el Distrito Nacional. Cayó un buen aguacerito hace unos minutos y ya sabemos cómo se pone el tránsito. Bueno, expectativas con lo que va a decir esta noche el presidente Luis Abinader, que evidentemente va a presentar sus logros. Lo único que hubo un fallo, desde mi punto de vista, un fallo comunicacional desde el gobierno, porque todos los ministerios han estado adelantando los logros que han hecho. Incluso el presidente Luis Abinader ha estado encabezando algunos de esa rendición de cuentas del primer año de algunos ministerios. Estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, estuvo en el Ministerio de Turismo, cada uno enseñando sus cifras, sus datos, sus estadísticas, sus logros en estos primeros 12 meses. Otros han estado haciendo lo mismo, pagando espacios pagados antes del discurso del presidente. Generalmente, bueno, en otras administraciones, ¿verdad?, se hacía después o el mismo día después del 16 que el presidente hablaba con su discurso, cualquier cosa, y a partir de ahí entonces se mostraban los logros de las dependencias gubernamentales. Pero ahora el presidente lo que va a hacer es hablar de lo que ya se ha hablado. En cuanto a logros, ¿verdad? Sí, realmente lo que tú señalas tiene razón. Es decir, lo que quizás como el discurso tal vez era para el lunes y la gente siguió en el mismo ritmo, porque tú bien señalas que el presidente lo que hará es repetir lo que ha hablado, por ejemplo, el programa especial que se hizo desde el Palacio Nacional, muy bien hecho, donde algunas instituciones exponían ahí sus logros, cómo encontraron la diferencia de instituciones. Ahí vi, por ejemplo, Banco de Reserva, vi a INAPA, una producción bien hecha. Y desde aquí felicitar a los que hicieron esa producción porque fueron profesionales de Grandes Ligas. Entonces, lo que tú dices, si todo el mundo mostró cómo encontró la situación y cómo la lleva hasta el momento, el presidente quizás no tenga novedad a lo que tú te refieres. Bueno, pero él va a hacer lo mismo, porque no nos vamos a llamar engaño. Lo que va a hacer el presidente es hablar de lo que encontró, llover sobre mojado, es mi expectativa, ¿verdad?, mi punto de vista. Hablar otra vez de lo que ha alcanzado, de los logros que ha conseguido en estos primeros 12 meses. Yo espero, ahora sí es mi expectativa, lo que él va a anunciar para los 3 años que le quedan o el futuro de su gobierno. Eso sí es importante y sería interesante. O sea, ¿qué va a anunciar, qué va a decir el presidente Abinader, el rumbo que va a tomar su administración cuando tiene por delante una reforma fiscal, o como quieran llamarle, ¿verdad?, que viene sonando, que dicen que ya está preparada, que ya los técnicos han trabajado en eso, pero viene el elemento político y que si no es este año, es el año entrante que esa reforma fiscal no va a entrar en la costilla. Bueno, regularmente eso se debe avanzar si se materializa este año y a más tardar a principios del año que viene, porque el subsiguiente
ya estamos en una época electoral. Sí. Y las reformas de ese tipo no son muy agradables en la población. Para nadie, hermano. Entonces, y peor, cuando la sociedad dominicana tiene acostumbrado que tradicionalmente las reformas lo que hacen es cargarle el dado aún más a lo que menos pueden pagar. Es decir, lo que se penaliza es regularmente los ingresos de los más pobres cuando se toman medidas de impuestos. No se pone impuesto a los que más tienen, sino a la gran mayoría y en especial a los que más consumen, que es la clase media. A eso es que nos tienen acostumbrados. Lo que se ha dicho es que esta reforma va a ser una reforma macro, bien amplia, donde los pobres no deberán cargar con el gran peso de lo que son los impuestos. Esa reforma, todo el mundo está de acuerdo, les guste o no, en que es necesaria, partiendo de que el Estado es como tu casa. Es decir, el Estado necesita ingresos. Mientras menos ingresos tú tienes, menos posibilidad tú tienes para satisfacer las necesidades de tus hijos, para satisfacer las necesidades perentorias, incluso para satisfacer las necesidades de lucro, como son unas vacaciones. Asimismo es el Estado. Entonces las reformas lo que buscan es al fin y al cabo que el gobierno tenga mayor ingreso para garantizar una mayor inversión en la población. Esa es la esencia. Eso es lo lindo. Esa es la teoría. Eso es No, lo de la teoría. Eso es para eso. Porque la práctica siempre ha sido cargar de impuestos a la clase que más impuestos paga, Sí. que es la clase media. Sí, así es. Somos tú y yo. Sí, sí. Y los que estamos ahí, ¿verdad? Tratando de no bajar a la clase pobre, pero no podemos llegar a ser ricos. No, pues no, el chapeado que nos el lleva. chapeado que nos lleva. Sí. Entonces, cada vez que hay, la última reforma fue en 2010, 2012, ¿verdad? Sí. Entonces, cada vez que se hace un proceso de reforma, de impositiva, reestructuración de impuestos, como quieran llamarle, siempre es a la clase media que le dan el fuetazo. Sí. Porque nosotros somos los que consumimos y generalmente aquí la tendencia es aumentar los impuestos al consumo. Sí, por Y lo ejemplo, que consumen es la clase entre media. las cosas que te plantean es reducir el ITEVIS, pero ampliar la base. Ampliar la base, es decir, el ITEVIS es el 18%, se llama así, ITEVIS, impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Pero yo creo que la situación está que hasta los mangos, cuando te lo venden en el supermercado, te lo venden. Entonces te dicen, no, porque pasó por un proceso de industrialización, te lo pelamos en una máquina, ya no fue el tipo con un cuchillo. Y te lo empacamos. Exacto, entonces ya hay que pagar el 18%. Entonces habrá de reducirlo, pero te amplían la base. Si la batata no estaba, en vez de tú pagar 18, va a pagar 10 por todo lo que tú consumes. Y al fin y al cabo, el que más sufre es el que menos tiene. Aquí la riqueza, que ¿dónde se debe penalizar? No tiene. Es decir, aquí, por eso tú ves, te voy a poner un ejemplo, una industria, la de los vehículos. Tú ves vehículos de alta gama, pero tú es lo mismo andar en un Ferrari que andar en un Toyota Corolla. Se supone, bueno, tú te puedes al Ferrari, mensualmente tú tienes que pagar tanto. Aquí debe cobrarse el impuesto al lujo. Sí. Como se hace en naciones ricas en otros países. Sí, para que tú te des la Dolce Vita. Tú pagas por eso. Un vehículo que cuesta 10 millones de pesos, $500,000. Bueno, está bien, ese es si usted puede darse el gusto. Sí, así es. Ahora usted va a pagar un impuesto por eso, el impuesto al lujo. Sí. Usted quiere vivir en una torre que le cuesta $2 millones, su apartamento, entonces un impuesto al lujo. Te voy a poner la primera evasión del impuesto al lujo. Tú eres diputado, tú eres legislador, te dan una exoneración abierta, que es lo que se hacía. Yo soy pelotero, por decir a alguien lícito, porque los narcos ni hablar. Entonces tú agarras y me vendes. Tú tienes capacidad, siendo clase media alta, de una Land Cruiser, por decir, ¿tú entiendes? Sí. Pero tú nada más llegas hasta ahí. Entonces, tú me vendes la exoneración a mí, yo te doy $150,000, tú compras tu Land Cruiser
todo tu asunto, te sobran 100,000, lo que sea. Entonces yo me traigo, ¿cómo se llama el que le pegaron fuego? Un Bugatti, uno Un que hay. Bugatti. Bueno, entonces yo me traigo un Bugatti y ando en un Bugatti, pero no pago nada. Exacto. Es así. Exacto. Y aquí, entonces, si tú calculas, si son los legisladores son 90 diputados y 31 senadores. 90 diputados, no. 190, 190 diputados. Y son dos exoneraciones. Entonces yo te pongo eso, no es para cargarle a los diputados, cosas tan simples como esa. No, porque en la Entonces, práctica, ¿qué es lo que te tienen que hacer? Ah, bueno, tú vas a traer un Bugatti. No, mire, ¿y con qué tú la trajiste? No, una exoneración del diputado José Guzmán. Ah, bueno, pues como tú no eres diputado, no eres José Guzmán, la exoneración de José Guzmán abarcaba hasta 3,000. Esto vale 30, tiene que pagar 27. Tú verás que se deja de comprar. Pero eso es así, entonces es una búsqueda ahí que todo el mundo la ve y que todo el mundo habla de cosas, pero se da. El punto, el gobierno evidentemente tiene grandes desafíos porque el presidente Luis Abinader asumió el gobierno en medio de una de las peores crisis económicas y de salud que ha vivido no solo la República Dominicana, sino el mundo. Y evidentemente en medio de esa crisis se ha tratado de salir a camino. El presidente, lleno de muy buenas intenciones, ha puesto todo su empeño, primero para enfrentar la crisis, consiguiendo las vacunas a tiempo, el proceso de vacunación, el seguimiento a la población en medio de la crisis del coronavirus, que fue heredada. Entonces, el presidente Luis Abinader ha estado empeñado en hacer una buena gestión de gobierno. Sí. Entonces, en medio de todo esto, evidentemente, tú te encuentras con problemas que no han sido resueltos por décadas, por años. Te encuentras con el problema de la voracidad de algunos funcionarios y de algunos dirigentes políticos del PRM que tenían mucho tiempo fuera del gobierno y que cuando llegaron, pues evidentemente algunos pensaron que ya tenían el botín en las manos. Y lo hemos visto con los casos, apenas un gobierno antes de cumplir los 10 meses, los sonados casos de corrupción y los escándalos en medio de la administración pública. Entonces, esas son de ese tipo de cosas que en medio del esfuerzo y el interés del presidente Abinader, tú has encontrado en estos primeros 12 meses de gobierno. Entonces, los retos que tiene el presidente Abinader por delante, con la demanda de un partido de la dirigencia del PRM reclamando empleos desde que antes de asumir el poder, y todavía hasta el día de hoy siguen reclamando empleos, con la alta dirigencia de ese partido en el Palacio Nacional o en posiciones de mando, tiene al presidente del partido en el Palacio. Tú tienes a los vicepresidentes del partido en el gobierno. Tú tienes a la secretaria del partido, que es la alcaldesa del Distrito Nacional. O sea, en todo su derecho, ¿verdad? Entonces, la otra dirigencia del partido que ha estado presionando porque no los han nombrado, porque una clase, un grupo del sector de la sociedad civil, del empresariado, asaltó o le tocó parte del pastel, una buena tajada del pastel, y entonces mucha gente que no trabajó en campaña, que no es del PRM, que no es del partido, que le han dado posiciones, todo ese tipo de cosas ha tenido que estar enfrentando el presidente Abinader y toda esa presión hacia la dirigencia del partido. Entonces no hay cama para tanta gente. Sí, indudablemente que el presidente tiene que sortear toda esa situación. Es el tema del liderazgo y resolver temas fundamentales, que es el gran reto que tiene el presidente en lo adelante. Por eso pide primero la extensión del estado de emergencia para terminar de sacar al país bien con el tema del COVID. Pero una de las principales preocupaciones de la gente es el aumento en los precios de los alimentos. Entonces, el gran reto del presidente en las perspectivas para lo que viene, como tú dices, es tratar de controlar eso. Hay cosas que se le van de la mano porque muchos de los productos que llegan aquí, ni siquiera la materia prima con la que se elaboran, se producen en República Dominicana. Hay que traerlo, hay que buscar dólares, está el tema del combustible. Es cierto que el gobierno ha abusado con
el cobro de los impuestos a los combustibles. Usted paga más de 120 pesos. Que no es nuevo de esta gestión. No. Vamos a estar Pero claros. por eso estoy diciendo. Y que en todos los políticos en campaña y todos los partidos siempre han prometido que vamos a revisar los impuestos a los combustibles y cuando llegan ahí, cuando ven los ingresos que tiene el gobierno, despegarse de esa teta de la vaca. Es que eso no se es muy puede. difícil, hermano. Muy difícil. Lo que estamos hablando por un tema de que el Estado tiene necesidades. Entonces, si ese impuesto te genera miles de millones, es decir, estamos hablando de más de 80 o 100 pesos por cada galón que tú pagas. Si te le eliminan eso, los ingresos del gobierno se achican y no pueden hacer un sinnúmero de cosas. Entonces, mientras tú estés en la oposición, tú puedes hablar de eso. Después que tú llegaste, que tú conoces la realidad, es otra cosa. Es otra cosa. Es igual lo que sucede con los préstamos. El PRM antes de llegar, hermano, eso fue parte de su gran campaña. Que el endeudamiento del gobierno, los gobiernos del PLD, que cogiendo tanto dinero prestado, que nos estamos endeudando. ¿Sabe cuánto ha tomado este gobierno en los primeros 10 meses antes de cumplir el año? Más de 11 mil millones de dólares. Sí, pero... Ellos lo atribuyen, dos causas, al problema de la crisis económica generada por la pandemia para enfrentar el COVID. Dice Paliza hoy que solamente para comprar vacunas, insumos y demás, se han invertido más de 5 mil millones de pesos. Entonces, para que tú vayas viendo la situación, ¿verdad? Y entonces vuelven otra vez al esquema y al guión que aplican todos, a problemas y endeudamiento de la gestión pasada. El COVID se ha llevado todo el proceso, 12 mil millones. Es decir, que es mucho más que el presupuesto de 3 o 2 de las instituciones grandes del gobierno, para que tú veas eso. Pero ahí está lo que hablamos. Es cierto que el país no debe seguirse endeudando, pero la realidad es que no hay forma de que sobreviva la economía sin que colapse, si no es a través de los préstamos. Es como cuando yo siempre lo grafico en la casa. El tipo que la gente dice, no, que ¿por qué coge prestado? Sí, no. El que gana 25 mil pesos, 30 mil, tiene que coger prestado. ¿Qué es lo que pasa? Que te coge prestado a ti, cuando después te paga a ti, te vuelve y te lo coge prestado y es un reenganche hasta que llegan al doble sueldo. Ahora, lo que yo no... Entonces ellos lo satanizaron. El gran problema de los préstamos fue que se satanizaron. Pero es una necesidad para la economía. ¿Cuál es el argumento de ellos? Bueno, que ahora se usan para cosas prioritarias e innecesarias. Y supuestamente no. Antes era para echarse en los bolsillos. Pero es lo que te estoy diciendo. No juegue imagino. Además, es un mal negocio usted coge prestado para guardarlo. Sí, eso es. Miren, economía ABC y en el mundo de la finanza, nunca usted va a tomar dinero prestado para usted guardarlo, pagar intereses para tener ese dinero guardado. No, porque es un déficit. ¿Por qué? Porque yo pensaba gastarlo, pero no lo gasté. Sí. ¿Se da cuenta? Bueno, vamos a hacer una pausa, señor director, y ya volvemos en primer plano.